Hola, bienvenidos a una nueva mesa redonda IT. Me acompañan algunos de los principales proveedores de la industria para debatir sobre cuál es la mejor y más segura estrategia de datos para las organizaciones de la mano de la inteligencia artificial y de la analítica del dato. Para ello contamos con Álvaro Montoya de Crayon, Sergio Rodríguez de Pue Data, Sergio Martínez de Sonic Wall y Guillermo Alcover de QNAP, que lo tenemos hoy en remoto. Muchas gracias a los cuatro por acompañarme hoy. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, es cierto que lo que es el almacenamiento, la recopilación de datos ha sido una tarea común, habitual en las empresas desde hace muchos años, que generalmente se ha hecho de manera un poco desorganizada, ¿no? Dependiendo también de qué tipo de compañía, del perfil de empresa, y atendiendo principalmente a datos primarios, lo cual de alguna manera ha impedido que se tenga una visión 360 apropiada, ¿no? del cliente. Bueno, contadme un poco, si quieres, Álvaro, en primer lugar, ¿cómo habéis observado este tipo de trabajo, de experiencia habitual en las empresas? Muy bien, bueno, principalmente yo creo que el reto está no solo en lo que es la captación del dato primario, ¿no? Al final, si queremos conseguir una visión radiográfica del cliente, de nuestro proveedor, no nos podemos quedar en esa capa de dato primario, tenemos que llevar eso un paso más allá. Y desde Crayon lo que abogamos es un poco pues, llevar esa ordenación del dato, contextualizar ese dato para poder explotar el dato con técnicas de inteligencia artificial y más concretamente analítica avanzada que nos van a ayudar a tener esa radiografía del cliente o una visión 360. Si nos quedamos solo en la captura del dato, por tener el dato, muchas veces nos vamos a quedar sin poder sacar el máximo partido y llevar ese dato más allá. Sergio, ¿cómo lo observáis desde Pue Data? Ingestar los datos puede ser más o menos complicado. Al final lo que tenemos son muchos orígenes de datos, muchos productores de información. Recolectar toda esa información en arquitecturas centralizadas o arquitecturas distribuidas, donde la información pues, está concentrada en un sitio, está repartido en varios entornos, pero efectivamente luego no basta con eso. Hay que definir como parte de la estrategia un ciclo de vida de los datos. ¿Qué pasa con la información? ¿Qué debe suceder no solamente cuando llega, sino para qué se va a utilizar? ¿Qué activos tengo a nivel de datos? Eso va muy ligado a nivel genérico y bajo nuestra forma de trabajar con la parte de gobierno de los datos, ¿no? Donde al final lo que tienes es que tener control de qué es lo que está vivo, qué información tienes, qué sentido tiene, quiénes son los responsables de esa información, a quién asignas los roles, quién debe mantener esa información viva. Porque no se trata solamente de disponer de la información, sino qué va a suceder con ella dentro de 2 años, si va a seguir siendo viva. La información sin utilizarse no vale para nada. Entonces, es fundamental que dentro de esa gestión de los datos tenga un sentido, tenga una calidad y tenga una utilización. Entonces, yo creo que esa es un poco la clave a la hora de tener una estrategia clara de la gestión de la información. En Sonic Wall vosotros estáis más en la fase de protección del dato, pero ¿cómo os encontráis muchas veces el panorama? Yo apuntaría también la responsabilidad de tener según qué datos y de qué forma se protegen. Que eso es quizás también las normativas que ahora mismo están o van a estar en despliegue, como NIS2 o DORA o la propia GDPR, ¿no? Esto va a ayudar también un poco a proteger mejor las infraestructuras en todo tipo de compañías y también en la cadena de suministro. La cadena de suministro. También muchos problemas, ¿no? La cadena de suministro, muchos problemas vienen por ahí, efectivamente. Luego ya hablaremos largo y tendido de por dónde están viniendo la mayor parte de los problemas. Pero vamos, la responsabilidad del dato también me parece un punto importante. Muy bien. Guillermo, ¿cómo lo veis desde QNAP, esta primera aproximación? A nivel de datos sí que nosotros al final como marca especializada en almacenamiento sí que consideramos que cada vez hay más datos, que es uno de los problemas que hay también, que cada vez la escala de vida es mayor, que cada vez hay más necesidad de producto y que uno de los problemas que hay es también la selección de datos, un poco el valorar qué dato es importante y cuál no, y al final el plazo también de mantener un poco lo que comentáis vosotros antes, del plazo en que hay que proteger esos datos y mantenerlos vigentes de alguna manera. Esa sería un poco la idea de QNAP a largo plazo en el volumen de que cada vez hay más datos, de que cada vez hay más
disco duro un poco, que es la manera en la que nosotros guardamos el dato, y que poco a poco, cada vez ahí, al final nuestros sistemas son más grandes y más complejos, un poco. Y acompañados también de eso implica también un mayor riesgo, que es lo que comentaba el compañero antes, a nivel de que hay más responsabilidad. Claro, porque este que comentabas yo creo que es vital, ¿no? O sea, decir, sobre todo ahora con todo lo que tiene que ver con la inclusión de la inteligencia artificial, de los proyectos en este sentido, muchas organizaciones han empezado a afrontar proyectos de este tipo sin tener solucionados sus desafíos en materia de integración, de calidad y de soberanía del dato. Y se han aventado en estos proyectos sin tener resuelto lo otro, ¿no? Precisamente una de las posibilidades que apuntan muchos CIOs, CTOs es unificar el ciclo de vida del dato en torno a una sola plataforma, ¿no? Para poder sacar partido de manera eficiente, eficaz del análisis y la aplicación de la inteligencia artificial del dato. ¿Es una realidad esta? A la que nos encontramos, ¿hemos querido dar demasiados pasos antes de solucionar las fases anteriores? Claro, a ver, la inteligencia artificial, sobre todo cuando ya vamos un poco en lo que ahora mismo está más en tendencia, ¿no? Que es la parte ya generativa, se nutre sin duda de lo que son los datos. O sea, no tiene sentido, más allá de los clásicos copilots y este tipo de cosas que ya son modelos que van más por su propio camino, pero en el momento que lo aplicamos a la información de la que dispone una empresa, si no tienes la información controlada, con responsabilidad, con seguridad, con la calidad, al final lo que se produce es el concepto que se dice en inglés, ¿no? Del trash in, trash out, ¿no? Si la información no es buena, la salida no va a ser buena. Entonces, es cierto que si no tienes, digamos que la parte de la IA generativa es como la punta del iceberg. Todo lo que hay por debajo tiene que tener un soporte lo suficientemente estandarizado y reglado como para que eso tenga un resultado óptimo. Antes eran los dashboards, los cuadros de mando, que era la parte más visual, pero si todo lo anterior no está en buen estado, no tiene una información contrastada, controlada, optimizada, el rendimiento no va a ser bueno. No solamente en calidad, en rendimiento, es decir, si yo no tengo los datos bien preparados, la IA no va a ser capaz de acelerar ese procesamiento, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente ahora la tendencia es a tener esas plataformas que unifican datos maestros, con datos enriquecidos, con ETLs que al final procesan y transforman la información por capas. No obstante, tampoco es algo infrecuente o poco frecuente el que haya plataformas distribuidas, ¿no? Lo que se llama la federación de los datos, que ahora a nivel europeo está de moda con los espacios de datos, donde la información no tiene por qué estar concentrada en un único sitio, sino que puede haber datos o estrategias también federadas, que también es otra opción. Determinados organismos son responsables de su información y de compartirla de la forma que sea, ¿no? Pero sin duda ese es el camino de o tengo la base bien establecida, la casa bien preparada, o si no, la parte de la inteligencia artificial no va a funcionar en ningún caso. Sí, Álvaro, te veía. Sí, a ver, es imposible no estar de acuerdo en eso, ¿no? Que es al final asentar las premisas de los proyectos de IA, ¿no? Al final tienes que tener unas arquitecturas del dato que te permitan, a través de plataformas analíticas del dato, donde tienes todo centralizado, cubrir todo ese ciclo de vida del dato, ¿no? Hablamos de la captura del dato, la ingesta, el almacenamiento, la federación del dato en espacios de datos, virtualización, gobierno. Sí que es verdad que muchas veces lo que te puede dar rapidez para procesar infinidad de datos pues pueden ser recursos de computación, te puede dar rapidez para procesar esa información, que es información que está heterogénea, que está distribuida, pero la realidad, si quieres tener calidad del dato, es mandatorio tener una política de gobierno del dato que pueda cubrir tanto la herramienta de gobierno del dato, los perfiles y unos procesos que garanticen pues que puedes desplegar proyectos o casos de uso de IA generativa o asistentes virtuales o proyectos de dashboard. Y ahí, como siempre, son las grandes compañías las que tienen mejor desarrollado toda su estrategia de integración de soberanía del dato, de calidad, o tienen más recursos para ello, o ¿cómo lo veis? ¿Cómo estamos para tener esos datos preparados antes de dar el salto a la IA? Pues
A ver, es cierto, lógicamente que las grandes empresas siempre tienen un poco todo ese escenario bastante controlado, ¿no? Sobre todo a nivel de gobierno del dato. Es cierto que el gobierno del dato no es algo que esté absolutamente maduro en ningún caso. O sea, en ningún caso. Hay sectores y hay empresas concretas a nivel quizás de departamentos dentro de las grandes empresas que sí que lo tienen más avanzado. Pero lo que nos encontramos nosotros es que ahora mismo a nivel de estrategia de gobierno del dato está muy inmaduro ahora mismo. Apenas hay una estrategia clara, no está muy claro para qué sirve. Todo el mundo más o menos ya tiene claro que eso es algo que es necesario, porque en el momento en que no tienes control sobre la información que tienes, no sirve de nada. Al final en lo que se convierte es una especie de síndrome de Diógenes. Almacenas información por almacenarla y no consigues sacar valor de eso. Guardas, almacenas, aumentas los costes, se producen duplicidades de la información y se convierte en un desastre, ¿no? Entonces, al final y eso termina teniendo un impacto definitivo en los proyectos de datos, porque lo que te das cuenta con el tiempo es que eso parece que no funciona, directamente lo que terminas es migrando a otra tecnología, donde tarde o temprano vas a tener el mismo problema, ¿no? Entonces, es clave desde el primer momento que inicias en cualquier momento de una fase de un proyecto de datos, organizar la información y tener claro quién es responsable, quién definir los roles y desde el punto de vista metodológico y tecnológico, ¿no? La tecnología está ahí, lo soporta y es capaz pero necesitas ese cambio cultural, ¿no? Dentro de la organización. Yo creo que las empresas grandes están bastante más avanzadas en ese sentido, pero dentro de un nivel de gradurez medio todavía. ¿En qué fase de adopción de IA estamos en España? Es decir, ¿vamos por detrás de otras economías de Europa como suele ser habitual? ¿En qué punto estamos, no? Mi sensación y por conversaciones que hemos tenido es que a lo mejor hubo una eclosión hace un par de años, mucho mensaje, algunas empresas que se adentraron en todo esto y bueno, pues de alguna manera algunas incluso han retrocedido por temas de seguridad, por temas de malas experiencias, porque el partner no era el adecuado, porque las necesidades que tenían no se cumplieron, porque la tecnología era inmadura. Un poco ¿cómo lo veis, Guillermo? Nuestra perspectiva es que España sí va un poco por detrás de la norma general. La sensación que tenemos es que han habido empresas que han querido dar un salto muy grande directamente, sin hacer el recorrido habitual o el paso a paso, y han intentado apretar el acelerador con el tema de la IA directamente y eso ha llevado a problemas de implementación, a una no correcta utilización y entonces pues de esta manera sí que hemos visto un retroceso de algunas empresas que habían apostado muy fuerte inicialmente y han pegado una marcha atrás. Sí, a ver, muy de acuerdo. Yo añadiría que desde la aparición de la IA generativa, o más que aparición, la irrupción de la IA generativa hace 2 años, en estos 24 meses, hasta noviembre del 24 y desde noviembre del 22, ha habido una fase exploratoria, de descubrimiento, ¿no? Donde todo el mundo estaba a expensas de ver qué podía hacer con la IA generativa, cómo le podía ayudar. Yo creo que a partir de ahora, en 2025, lo que estamos viendo es que estamos en una fase de madurez inicial, donde se empiezan ya a ver proyectos piloto, pruebas de concepto de esos asistentes virtuales que tienen, digamos, un cometido claro. ¿Qué va a pasar en 2026 o a partir de 2026? Pues yo creo que todo va hacia una industrialización de esos casos de uso o esas pruebas de concepto que se han identificado. Pero identificando un poco si España va por detrás en otras economías, otros sectores o otros países, yo diría que en el sector público, en España, se están haciendo un montón de cosas. Está la Estrategia Nacional de Datos, están los espacios de datos, el Data Lake sanitario, el Data Lake de agro, los espacios de datos sector turismo. Ahí hay cosas que otros países están utilizando a España como ejemplo. Y es un punto importante en el sector público. El sector privado va un poco por barrios, pero el sector público yo creo que tiene una buena salud en ese aspecto.
¿Los privados destacarías alguno que también esté siendo...? Banca, Ajá. por todo el tema de automatización y atención al cliente, y sector médico, yo creo. Es que 2024 y 2025 en IA generativa son dos mundos casi radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, o sea, por un lado, como comentabas antes, ¿no? La cantidad de información que se genera hoy en día es prácticamente imposible procesarla o tratar de entenderla sin la ayuda de la parte de la inteligencia artificial hoy en día. Yo creo que es una de las necesidades por las que pues prácticamente estamos en torno a un 30, un 40% de la información que realmente se utiliza respecto de la que se produce, ¿no? Entonces, si no es con el uso de la IA o IA generativa, pues prácticamente es imposible dar abasto con esa producción de información. Y luego respecto de la madurez tecnológica, es que hay un salto radical entre el 24 y el 25 en la IA generativa, ¿no? Ahora ya hablamos de IA agéntica, hablamos de modelos que ya usan razonamiento, una especie de razonamiento. Entonces, claro, pasamos de algo experimental, completamente experimental, que era el año 2024, que prácticamente poner algo en producción era muy difícil, ¿no? Más allá, es cierto que hay una adopción bastante alta en España, por ejemplo, a nivel del uso de copilotos. Yo creo que las últimas cifras estaban en torno al 80% ya de la población laboral era capaz o utilizaba en su día a día de una u otra manera este tipo de asistentes. Pero a nivel de sacar valor, prácticamente no hay casos de uso, ¿no? O sea, más allá de los agentes que ayudan a asistencia de tal, que eso es el caso inicial y que era el que había el año pasado, hay muy poquito, prácticamente nada, en comparación con lo que pueda haber en otros mercados, como Estados Unidos, que suele ir 1 año, 2 años por delante de lo que aparece aquí. Pero ahora ya hay un cambio de percepción, sobre todo por el problema que había el año pasado. Pues digo que hay un salto entre el año pasado y este, son las alucinaciones. Ya el problema de las alucinaciones prácticamente ha desaparecido, ¿no? El año pasado estábamos en prácticamente un 30 o un 40% de posibilidades de alucinación, ahora está en torno al 1 o 2% de posibilidades de alucinación, ¿no? Básicamente porque ya se nutre de información factual, de poder buscar en el exterior, de poder conectarte a los datos de tu empresa, de poder basarte en datos reales, ¿no? Entonces, yo creo que ahora hay un salto cualitativo importante, lo que falta es esa estrategia, ¿no? Dentro de las compañías para abordar ahora sí ya proyectos reales de producción. Dice un amigo que la inteligencia artificial no será inteligente hasta que no diga eso que decía HAL 9000 de lo siento Dave, no estoy preparado ni capacitado para responder a tu requerimiento o algo así, ¿no? Porque ahora efectivamente, hasta ahora pues las alucinaciones pues eran una de las cosas que más sorprendían, ¿no? Al final. Sí, sí. ¿Y te atreves, Sergio, a vaticinar por dónde pueden venir las siguientes fases de implantación de...? ¿Te refieres a él? Sí, o... Sergio, aquí hay que matizar. Sí, a ver, yo creo que ahora en la parte de la IA agéntica sin duda es ese salto, ¿no? que es necesario porque ya no es un asistente conversacional, se basa en acciones concretas. Ya no es necesaria, digamos, una pregunta y una respuesta, no, ahora es un proceso, es una cadena de procesos, es un thinking, es una cadena de pensamientos que invocan o que ejecutan una serie de acciones. Y ahí es donde viene la parte de automatización, ¿no? Que comentábamos, pues ya se puede automatizar, ya se puede tomar decisiones, algunas metiendo un humano, el human in the loop o no, o simplemente pues tomando decisiones en base a eventos que van sucediendo. Eso es donde yo creo que está el siguiente paso dentro a nivel empresarial, de buscar automatizaciones, de buscar mejores eficiencias, mayores independencias en cuanto a la toma de decisiones por parte de este tipo de agentes, pero que al final eso rompe esa barrera de lo que era hace un año, que era básicamente una charla entre un bot y un humano, ¿no? Conceptualmente es el uso de la inteligencia artificial generativa generalista, versus con lo que es un machine learning que ha existido toda la vida. Al final son sistemas especializados, entrenados con tus propios datos y circunscritos a un tipo de actuaciones concretas y no generalistas. Pregúntame lo que quieras, que te responderé lo que me dé la gana, ¿sabes? Eso es. ¿Y hay algún vertical más que, aparte de lo que ha comentado Álvaro, destacarías que ya está o que va a estar apostando, aparte de los que indicaba él, con casos de uso destacados? Yo creo que prácticamente lo vemos a nivel de industria, de lo que son sectores industriales. Lo están empezando a aplicar sobre todo en temas de
Lo que vemos que está empezando a despuntar desde luego ahora mismo es el hablar con tus datos. Es decir, la aceleración a la hora de acceder a la información. Un poco lo que tradicionalmente era el dashboard clásico de visualización de la información, ahora hay otra puerta de entrada, que es la puerta del lenguaje, ¿no? Del idioma. El poder, de alguna forma, yo hacer las preguntas que sean necesarias y eso, navegar dentro de un mare magnum de información que con cierta esperanza estará organizado gracias al gobierno del dato y una buena arquitectura, ¿no? De manera que eso permita acceder a la información de una forma más rápida y tomar decisiones de una forma más ágil. Ya el hecho de tener que construir una consulta muy complicada en lenguajes, en los tradicionales lenguajes SQL y compañía, ya se convierte en hablar en lenguaje natural. Y no solamente eso, sino el poder dar instrucciones de que queden programadas a lo largo del tiempo. Oye, mándame un informe todos los días a las 9 de la mañana de qué sensores han tenido problemas en el día de ayer, ¿no? Entonces, esas instrucciones al final quedan registradas, quedan programadas para, mediante el lenguaje natural, ejecutar una acción a futuro. Entonces, esto aplicado a verticales equivale pues, eso, a prácticamente cualquier industria, ¿no? En el sector público, por supuesto, banca, por supuesto, telco está bastante avanzado también en ese sentido y bueno, pues en seguros estamos viendo también algunos pilotos en ese sentido. Sí, Álvaro, te veía un poco afirmar, ¿no? Estás un poco en esa línea, ¿no? También Correcto, sí. de lo que pueda venir. Está claro que bueno, pues hablamos mucho también ya a nivel más de ciberseguridad de lo que la inteligencia artificial está ayudando a los malos a industrializar, bueno, democratizar, si vale la expresión, los ataques, perfeccionarlos, ¿no? Y revitalizarlos. Exactamente, y bueno, pues ahí el phishing y sus distintas modalidades estamos viendo cómo está impactando de una manera muy trascendental, ¿no? en tantísimos empleados de empresas, ¿no? Ahí, ¿cuál es un poco la experiencia? Bueno, el panorama de la inteligencia artificial en el mundo de la ciberseguridad tiene dos caras de la moneda, ¿no? Que uno es los que bueno, pues lo utilizamos para defender y los que lo utilizan para atacar, ¿no? Y siempre vais por detrás, obviamente. Siempre, siempre. Pero los que lo utilizan para atacar, hemos visto que se utiliza sobre todo para revitalizar viejos tipos de ataque, ¿eh? Porque la inteligencia artificial se utiliza básicamente para tres cosas. La primera es para descubrir sistemas vulnerables o no parcheados, ¿eh? Y en ese sentido pues, pasa esto, ¿no? Que de repente nos encontramos con ataques que antes, ostras, esto, pues porque hay sistemas que no se parchearon nunca o no se arreglaron, ¿no? Lo siguiente es para encadenar tipos de ataque sofisticados, pues con smishing, phishing, lo que sea, combinados con otras técnicas y tal. Y por último es para ofuscar los ataques que ya han tenido éxito para tener más tiempo de explotación de los ataques. La media de explotación de los ataques son 2 días. En 48 horas, el 60% de los ataques, de las brechas, se explotan en 48 horas. De ahí la importancia de detectarlos cuanto antes. Porque los ataques se producen 3 de cada 4 fuera de horario laboral y la hora más típica son las 4 de la madrugada. O sea, típicamente un viernes a las 4 de la madrugada es cuando pasan las cosas. Te levantas así un poco despistado y... Bueno, o no te levantas porque muchos no se dan cuenta hasta el lunes, ¿no? Cuando abren los sistemas y están encriptados o ha habido algún ataque de ransomware o lo que sea, ¿no? Es un poco el panorama en el que nos encontramos. Guillermo, en QNAP, ¿cómo lo estáis observando? A nivel de ataques, como comentaba Sergio, sí que hemos notado que hay un incremento del número de ataques y que es cierto que al final nosotros trabajamos con mucha pyme y cada vez estamos intentando concienciar más a las empresas y a las personas de la necesidad de tener copias de seguridad para evitar o para proteger sus datos y sí que es cierto que el número de ataques es cada vez más alto, o al menos esa es la sensación que nosotros tenemos. Creemos que también, evidentemente, no hay empresas que sean, o hay muchas empresas que se creen intocables y no lo son, y entonces al final desde QNAP lo que sí vemos es que alineados un poco pues que cada vez hay más ataques, que cada vez son
o más puntuales o que cada vez van a más pequeños puntos vulnerables que puedan tener los sistemas. Y entonces la única posibilidad que queda es tanto prevenir, tanto a nivel de seguridad activa para evitar que estos ataques entren, como las medidas de protección que hay detrás para permitirte recuperar esos datos. Entonces, es un poco la sensación que nosotros tenemos y lo que vemos en nuestro día a día. Sí, sí. Bueno, esa sensación que yo siempre digo, ¿no?, de que todo va peor. No podía dejar de decirlo. Tenías que decirlo, sí. Tenía que decirlo, que si no, esa es mi... No, pero que la verdad es que siempre hace años que decimos lo mismo, ¿no? O sea, al final la seguridad pues, ya se sabe que no existe. Hay esa sensación de que parece que más invertimos y cada vez hay más problemas, pero es que el problema es que efectivamente cada vez estamos más expuestos, la superficie de exposición no ha dejado de crecer exponencialmente en los últimos 5 o 6 años, y entonces y cada vez hay más tipos de ataque. Y luego el cibercrimen se ha convertido en una industria muy fructífera, que, bueno, pues en la que hay auténticas empresas que sacan partido económico de esto, ¿no? Y bueno, pues hay que estar preparados. Nosotros siempre decimos, pues hay que construir una defensa por capas, nunca hay un sitio más importante que otro, o sea, al final de extremo a extremo, una defensa por capas, tener visibilidad de todo lo que sucede en tu infraestructura, proteger el acceso remoto, porque estamos ya fuera de perímetro absolutamente, y bueno, el perímetro en sí no existe, se ha diluido, igual es el dato o la identidad, el nuevo perímetro. Tener capacidad para detectar lo desconocido, porque los ataques cada vez son más sofisticados, pero bueno, como decía antes, tampoco tan sofisticados, se enlazan diferentes tipos de ataque, y luego que todo eso lo sea capaz de pagar una empresa o cualquier tipo de empresa o organización, ¿no? Porque al final todas merecen el mismo tipo de protección pues para proteger su actividad, ¿no? Sergio, no sé si con respecto a la protección del dato... Claro, a ver, al final efectivamente los ataques son cada vez más sofisticados porque básicamente muchos de ellos se basan en el engaño es cada vez más individualizado, ya no son engaños genéricos, ¿no? Ya no es tratar de, bueno, pues mandar el típico correo del príncipe nigeriano, ¿no? De que tal, sino que ya son muy personalizados. Exacto, ya son, están muy... Básicamente porque compartimos mucha información hacia el exterior, ¿no? Quien no tiene un perfil de LinkedIn tiene un perfil en una red social, con lo cual los ataques son cada vez más ingeniosos o más personalizados a un individuo concreto o a suplantar la identidad de una persona en concreto, ¿no? La clonación de hoy de sitios web oficiales como la de un banco es cada vez más sencillo porque la propia IA generativa es capaz de replicar de una forma muy rápida el código necesario para replicar algo así, ¿no? Y que sea funcional, ¿no? Había hace poco uno que replicaba lo de las multas de tráfico, cosas así. Entonces, ahí no queda otra, yo creo que un tema de concienciación, obviamente, y de educación y de training dentro de las empresas a la hora de fomentar todo esto, pero luego también pues, proteger la información que se expone hacia el exterior. Desde el punto de vista también de la información que se expone hacia el exterior de las propias empresas, pues esa superficie tiene que estar absolutamente controlada, ¿no? Porque sea el punto de acceso que sea, pues puede ser revelador de información personal o información que no debiera ser expuesta en ningún caso hacia el exterior, ¿no? Para el consumo de información que sea. Ante estos nuevos ciberataques, una política, una estrategia Zero Trust debe ser la adecuada con todas las medidas que eso supone detrás, o cómo creéis que se deben proteger las empresas ante este nuevo tipo de ataques. Según nuestro SOC, el 85% de todas las brechas de seguridad son de robo de identidad o de robo compromiso de la identidad o también en el cloud, ¿no? Entonces, siempre hay un robo de identidad por ahí involucrado, y el 90% de las brechas son un error humano, o sea, combinas las dos cosas y tienes ahí el cóctel adecuado, ¿no? Por eso el ZTNA, bueno, estrategias ZTNA de no fiarme de nada y construir el acceso a los recursos y a los datos tiene que ser la estrategia correcta. ¿Y ya no, sí, eso es tecnología, eso ya no vale la barra libre de las VPNs de la pandemia, ¿no? O sea, ahora hay que empezar a construir pues, estructuras de acceso remoto, o de acceso, porque ya remoto ya no tiene sentido hablar de remoto, porque ya estamos siempre fuera de perímetro. El acceso a los datos tiene que ser basado en cero confianza, en construir ahí quién puede acceder a qué y a quién, según quién es y con qué dispositivo. Muy bien. Guillermo, ¿quieres añadir alguna cosa más al respecto en cuanto a la visión de cómo afrontar esas
amenazas? No, creo que lo han comentado todos los compañeros. Realmente no tengo nada más que añadir. Vale, nos quedamos sin tiempo ya. Si quieres, Guillermo, ya que estamos contigo, me gustaría que nos definierais un poco cuáles van a ser vuestras principales novedades, lanzamientos a nivel de producto, a nivel de servicios, en la segunda mitad del año con relación a todo lo que estamos viendo hoy en esta mesa redonda. Guillermo, si quieres empezamos por ti. Sí, por nuestra parte, nosotros evidentemente como sistemas de almacenamiento aplicaremos la parte de inteligencia artificial a motores de búsqueda, es decir, a herramientas de búsqueda dentro de todo lo que las personas o las empresas puedan guardar dentro de nuestros equipos. Trabajaremos con LLMs de empresas, de externos, y también estamos trabajando en uno propio incluso para facilitar la búsqueda del dato interno y poder conversar de alguna manera con todos los datos que tenemos dentro de una QNAP. Y luego, en toda la parte de ciberseguridad que hemos comentado, evidentemente para nosotros es muy importante la inmutabilidad del dato a nivel de conseguir pues, que todas las empresas y las personas pues, puedan tener su dato protegido dentro de un equipo, y consideramos que esto realmente es el camino de una de las cosas más importantes y el punto en el que QNAP está más concentrado de cara a este final de 2025 e inicio de 2026 que nos viene. Muy bien, muchas gracias. Álvaro, ¿qué nos cuentas desde Crayon? Bueno, pues en Crayon, 4 áreas principales de la propuesta de valor. El primero, muy orientado a modelos generativos por vertical, por sector de actividad, que sean integrables con las principales arquitecturas de datos de los principales hiperescalares. Una parte, evidentemente, de IA agéntica, ¿no? De agentes basados en pues el análisis de documentación interna con técnicas RAG. Una parte de gobierno del dato orientado a espacios de datos, pues espacio de datos sector turismo, sector sanitario, sector agroalimentario. Y por último, tema de FinOps y DataOps para optimizar tanto la infraestructura del dato como el consumo de ese dato. Sergio, en PubeData. Pues nosotros llevamos prácticamente 10 años, construyendo infraestructuras y plataformas de datos de todo tipo, de tecnologías, on-premise, cloud, híbridas y demás. Y precisamente lo que nos viene de perlas ahora mismo es la parte de la IA generativa y agéntica, porque es un poco esa punta de lanza, ¿no? De una vez que toda la infraestructura que hay por debajo está ordenada, está clasificada, está bien preparada, está optimizada, pues el poder utilizar IA generativa para poder precisamente eso, conversar con tus datos, estén donde estén y de la forma en la que estén almacenados, pudiendo precisamente conseguir esto que no es fácil sin este tipo de inteligencia artificial, que es toda la información que está disponible, poder procesarla, poder entenderla y poder analizarla. Y esa parte analítica es fundamental que esté apoyada por la IA generativa, porque es capaz de construir en tiempo real código, lenguajes y demás que al final hacen que esa infraestructura se aproveche mucho más y al máximo, ¿no? Y sacar valor de la información que tienes. Que es el objetivo, al final, que buscamos todos. Sergio, la guinda. Bueno, pues nosotros tendremos novedades en las 3 líneas de producto actuales. La más conocida es la de seguridad de red. Nuestros firewalls son lo más conocido, pues sacaremos nuevos dispositivos ahora en H2. A partir del 31 de julio seguiremos incorporando la generación 8 a todos los dispositivos. En la plataforma de gestión, una plataforma para gobernarlo todo, pues en esa plataforma pues incorporaremos, ya tenemos en nuestra algorítmica inteligencia artificial Machine Learning hace décadas que lo tenemos desplegado para detección de ataques o de todo tipo, pues, pero en la plataforma de gestión incorporaremos el prompt, de hecho ya lo hemos hecho, pues para poder realizar todo tipo de cuestiones y preguntas a la infraestructura de cuál es el estado de todo, ¿no? Esto es una parte, hay más, también en el endpoint sacaremos, pero toda la parte de NetSec tenemos muchas novedades, de NetSec, de seguridad en la red. En la seguridad de lo que es, en el área de negocio de servicios gestionados seguiremos impulsando e incorporando nuevos entornos para nuestros OCAS as Service, para los partners. Tenemos ahí varias líneas y tal, la línea de seguridad de red, la línea de MDR y la línea de
seguridad del cloud y del sistema de correo, pues vamos a intentar seguir impulsando ahí todo tipo de iniciativas, de sistemas, incorporando nuevas marcas y soporte para nuevas marcas. Y por último, en la línea de Cloud Secure Edge, que es digamos, el acceso remoto nuevo, pago por uso, pues sacamos una versión nueva y seguiremos potenciándolo pues, como línea que creemos que hay que impulsar, ¿no? La seguridad, el acceso a datos y al acceso a datos y sistemas basado en ZTNA, ¿no? La desconfianza máxima o la seguridad, digamos, que hay que aplicar en todo lo que es acceso desde fuera. No vais a aburrir. No, tenemos muchas novedades. Eso es lo bueno. Caballeros, muchas gracias. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Y gracias, por supuesto, gracias Guillermo, gracias a nuestra audiencia. Nos vemos en la próxima Mesa Redonda IT.